Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al tutorial acá en Ordanitos Varios. Y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos conocer el voltaje, el amperaje, el vatiaje o que consume un aparato. Esto lo necesitamos porque de esa manera podemos saber qué enchufe colocar dependiendo del amperaje, el cable, y de esa manera podemos evitar que nuestros enchufes, nuestros cables se quemen. Quizás han visto, por ejemplo, los que trabajan en peluquerías, me ha pasado que he ido y me han dicho, mire, es que estos tomacorrientes se derriten mucho. Y resulta que voy y dice, no, aquí tengo que cambiarlo cada 15 días, cada 20 días, cada mes. Y cuando he examinado es porque en las peluqueras colocan dos secadores en el mismo enchufe a la vez. El hombre no le ha dicho que como los secadores consumen, la suma de ellos dos consume más corriente que lo que soporta el enchufe. Para saber eso lo vamos a ver acá en este tutorial con las fórmulas que le voy a dar, las ecuaciones y todo eso, que son sencillas. Nos vamos a dar cuenta por qué se nos quema o si se nos puede quemar o no un enchufe, un cable, o cómo evitarlo. Mayormente pasa que lo que tienen corriente, vamos a hablar como ejemplo, unas cocinas eléctricas, está una hornilla y dos hornillas. Y a veces pasa que las que tienen dos hornillas se daña mucho el enchufe. ¿Por qué se daña mucho el enchufe? Bueno, eso también en este tutorial lo vamos a descubrir. Aquí vemos en la foto que en una casa pueden haber varios electrodomésticos de diferentes formas. Puede haber, como dice ahí se ve una nevera, una lavadora, una cocina eléctrica, no de gas, eléctrica. Bueno, también hay de gas, pero vamos a hablar de eléctrica porque en el tutorial tiene que ver con la electricidad. Vemos la tostiarepa, un ventilador, una plancha, un microondas, etcétera, un secador de pelo, una licuadora, una secadora, una plancha de pelo, todo eso. Bueno, espero que este tutorial les pueda ayudar a ustedes a calcular todas las cosas que necesita en este caso la potencia que consume un aparato. En los aparatos electrodomésticos, cualquier aparato eléctrico, incluso un motor, sea gasolina, sea vapor o sea eléctrico, necesitamos determinar la potencia. Pero tenemos que ver si se refiere a un motor eléctrico, si se refiere a la potencia eléctrica o la potencia, en este caso la potencia mecánica, la potencia de vapor. En este tutorial lo vamos a específicamente de la potencia eléctrica. En un tutorial futuro, Dios quiera, hablaré de cómo sacar la potencia de un motor, sea eléctrico o de gasolina o de vapor, que es otro tipo de potencia. Hablaremos de la potencia eléctrica. Y aquí vemos la ecuación para eso. La P es igual, o sea, potencia es igual a E por la I. Las unidades de esta fórmula es la siguiente. Para la P, la unidad es el W, significa vatio o watio. Es igual a la E, significa la fuerza electromotriz, se representa con la B, que significa voltaje, multiplicado este puntico por la I, que sería el amperaje. Resumiendo la fórmula, tenemos que W o vatio es igual a voltaje por el amperaje. Y con este triangulito podemos determinar el despeje de cada una. Vamos a suponer que queremos conocer el vatiaje. Tapamos aquí la W y nos queda abajo E por I en la ecuación. Si queremos es el voltaje, tapamos la E con el dedito y nos queda W arriba entre I. Si queremos despejar en la I, conocer el amperaje, tapamos la I y nos queda W, o sea, vatios entre la E. Vamos a ir recordando esta fórmula que la vamos a necesitar para nuestra ecuación. La potencia eléctrica se une con la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es E, significa voltaje, es igual a I por R. Y aquí están las unidades que la representan. La E es el voltaje, es igual a I, significa amperaje, multiplicado por la R, que significa el ohmios. Y aquí tenemos otra vez el triangulito, que vamos a recordarlo.
E, o sea voltaje, es igual a abajo amperaje por resistencia. También podemos hacer algunos despejes. Si queremos encontrar la corriente o el amperaje, tapamos allí con el dedito y nos queda E sobre R, o sea voltaje sobre resistencia o en ohmios. Si queremos encontrar la resistencia o el ohmiaje en el circuito, tapamos allí con el dedito y nos queda E sobre A. Vamos a determinar en unos ejercicios la potencia eléctrica que consume una cocina eléctrica. En este caso sería una cocina eléctrica por el consumo que tiene, quizás una industrial. ¿Cómo hacemos para sacar la potencia, el amperaje de una cocina eléctrica? Los valores que aparecen allí en la leyenda tenemos que buscar, determinar primero si trabaja a 120 voltios o a 220. Eso aparece en la leyenda del aparato. En este ejemplo, el voltaje a que vamos a enchufar la cocina es 120 voltios. Tenemos ese dato. Nos están pidiendo la potencia, es decir, el consumo en amperaje y voltaje de la cocina. Cuando hablamos de vatios o potencia eléctrica se refiere al consumo total entre el voltaje multiplicado por el amperaje. También aparece las unidades VA, significa voltio amperio. Muy bien, y nos están pidiendo también la corriente o el amperaje. Con estos tres datos es posible que saquemos esto, pero nos hace falta un dato que podemos encontrarlo directamente midiendo la resistencia de la cocina. Agarramos un voltímetro y lo ponemos en la escala de resistencia en ohmios y medimos como está acá. Medimos entre las puntas la continuidad y la resistencia. En este ejemplo nos da 8 ohmios. Entonces con estos datos vamos a ir guardando. Tenemos la resistencia de la resistencia. Cuando hablamos de resistencia me refiero en el dibujo a la hornilla, ¿ok? Cuando hablo de resistencia, claro, me refiero a dos cosas: la resistencia interna en ohmios, que son 8 ohmios, pero también me estoy refiriendo al aparato en sí, a la hornilla. Bueno, aunque aquí en este ejemplo sería la resistencia en ohmios. Tenemos otro dato que es el voltaje 120. Con estos dos datos podemos obtener la potencia eléctrica y el amperaje. Vamos a ver cómo lo podemos sacar. Utilizamos estas dos fórmulas: la de potencia, que es igual a voltaje por el amperaje, y la otra, que es la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La E, recuerdan que es fuerza electromotriz, que se coloca la unidad voltaje. Seguimos ahora en este ejemplo. Vamos a determinar los datos. Vamos a buscar la potencia. Agarramos esta fórmula, tapamos aquí con el dedito, ponemos P es igual a, y nos queda abajo E por I. Aquí lo tenemos, potencia igual a E por I. Vamos a reemplazar los valores, los datos. La P es igual a E, que sería el voltaje, ¿verdad? Son 120 voltios, ponemos 120 voltios multiplicado por la I. Pero aquí en los datos no tenemos corriente, pero ese dato lo podemos encontrar con la otra fórmula de Ohm, que es la E o voltaje es igual a I por R, corriente por resistencia. De esta fórmula vamos a despejar I, aquí lo tenemos en un redondito, y nos quedaría I es igual a E sobre I, sobre R, aquí lo tenemos, E sobre R. La E, que es el voltaje, lo tenemos aquí, 120 voltios. Y la R ya lo sacamos, que es 8 ohmios. 120 entre 8 nos da 15 amperios. Esta es una cocina, una hornilla que consume bastante amperaje. 15 amperios. Ahora estos 15 amperios vamos a ponerlo aquí en la I. Tenemos ahora que potencia es igual a 120 voltios, que es el consumo, por 15 amperios. Eso nos da un total de 1800 vatios o voltio amperio. Es el consumo total de la hornilla. Y este dato lo necesitamos a la hora de saber si es correcto enchufarlo o no en el enchufe ese que le voy a mostrar ahora. Este dato lo necesitamos para saber si esa cocina sería bueno colocarla en este tipo de enchufe. Porque resulta que este tipo de enchufe también está diseñado para soportar o alimentar cierta cantidad de vatiaje.
amperaje y voltaje. Este mismo dibujito lo vamos a ver más adelante, pero recuerden, aquí tenemos, vamos a explicarle de una vez los huequitos, aunque eso lo van a ver allá, pero para que uno lo vean. Este huequito que está aquí, casi redondito, es la Tierra. De estos dos, el que es más chiquito, más corto, sería la fase 220. Viene por aquí en el cable y lo enchufamos a la cuchilla 220. Y este huequito paralelo, el más grande, es el neutro. El neutro, que es 0 voltios. 0 voltios más 220 voltios dividido entre 2 nos da 110 voltios. Aquí tenemos las dos hornillas. Despejamos los cables y medimos con la resistencia en ohmios. Midiendo la resistencia 1 nos da 20 ohmios y la resistencia 2 nos da 24 ohmios. Con estos dos datos y los que tenemos antes, podemos determinar la potencia total del circuito. Aquí tenemos ahora los datos. 120 voltios es donde vamos a enchufar. Tenemos la resistencia 1 a 20 ohmios, resistencia 2 24 ohmios. Nos están pidiendo la corriente y el vatiaje o la potencia eléctrica. Aquí están otra vez los datos resumidos. Vamos a la fórmula. Las dos fórmulas son: vatios es igual a voltaje por amperaje, y la otra, la ley de Ohm, es voltaje es igual a corriente por resistencia. Vamos a reemplazar los valores. Vamos a comenzar como me están pidiendo corriente. Utilizamos de estas dos fórmulas, no vamos a utilizar esta, vamos a utilizar esta que está acá, la de la ley de Ohm, y es igual a, nos queda E arriba entre R. Aquí lo tenemos. Como son dos resistencias, vamos a calcular primero la R1. El voltaje es 120. La resistencia 1 nos dio 20 ohmios. 120 entre 20 me da 6 amperios. Quiere decir que la hornilla 1 tiene un consumo de 6 amperios enchufándola a 120 voltios. Vamos a la otra y vamos ahora a la resistencia 2, mejor dicho a la hornilla 2. Sería nada más reemplazar el valor E 120 voltios y la resistencia 2 era 24 ohmios. Eso nos da un total de 5 amperios. Aquí tenemos entonces el resumen. La corriente 120, el consumo en corriente de la hornilla R1 sería 6 amperios y el consumo de la hornilla 2 sería 5 amperios. Estos datos es importante que lo tengamos. Vamos ahí. Lo que nos pide ahora es la potencia. La potencia es W es igual a E por I. Entonces ya tenemos que E son 120. Aquí tenemos W es igual a E 120 multiplicado por, vamos a sacar la potencia de cada una. Por la hornilla 1, la resistencia 1 sabemos que es 20. Entonces eso nos da 120 por 6. Aquí va I, ¿oyeron? Aquí en R1 va I. Puse R1. Pero la fórmula es E por I. Entonces sería E, que es el voltaje, 120 por I. Aquí iría I, que son 6 amperios. Eso nos da, la hornilla 1 consume 720 vatios. Para la hornilla 2, el vatiaje sería 120 por I. No siento porque puse aquí R. Aquí va I. Porque aquí está la fórmula, E por I. El voltaje es 120 por I, que sería 5. La corriente 5. 120 por 5 da 600 vatios. Necesitamos estos dos valores, 720 vatios y 620 vatios. Ahora mire lo que vamos a hacer. ¿Cuánto consumen encendidas las dos hornillas? El consumo es la corriente de la hornilla 1, que es 6 amperios, y la hornilla 2 consume 5. Eso nos da 11 amperios cuando están encendidas las dos hornillas. 11 amperios. Y la potencia total de las dos hornillas son 720 más 600. Sería 1320, creo. 1320 vatios. Estos dos datos los necesitamos para saber si vamos a enchufar nuestras hornillas
en el enchufe este, que aquí está dibujado. Recuerden, le dije, la fase va al paralelo chiquito y el neutro va al paralelo grande. Y este huequito sería la Tierra. Aquí lo tenemos. Este enchufe, si usted busca por ahí la leyenda de este enchufe, generalmente dice que estos enchufes están diseñados para 15 amperios a 120 voltios. Con estos dos datos podemos saber el bateaje total de este enchufe, que son 120 por 15 da 1800. Creo que no, aquí lo tenemos, 1800 vatios. Aquí ahora tenemos las cocinas enchufadas. Esta hornilla, la 1, la enchufamos aquí a este enchufe 1. Aquí tenemos el switch, podría ser un termostato o un switch total, un switch solamente, no importa. Aquí recordamos el consumo total de este enchufe, que son 1800 vatios. Cuando ponemos la hornilla 2, esta hornilla 2 se alimenta, el neutro va directo a la hornilla, a la punta de la resistencia, y la fase, que vendría siendo ese chiquito, primero pasa por el termostato, por el switch, antes de llegar a la otra punta. Aquí estamos alimentando la hornilla 2 y la hornilla 1. ¿Cuánto consumen las dos hornillas cuando están enchufadas, prendidas? Sacamos la cuenta. Corriente total es igual a la corriente total de la hornilla 1 más la corriente de la hornilla 2. Ya sacamos que la hornilla 1 consume 6 amperios más el consumo de la hornilla 2 son 5 amperios. Ambas nos dan 11 amperios. 11 amperios. Y en cuanto al bateaje total sería el bateaje de la hornilla 1 más el bateaje de la hornilla 2. La hornilla 1 nos da 720 más la hornilla 2 da 600. Ambas dan 1320 vatios. Por aquí vamos bien, porque ya vimos anteriormente que este aparato, el switch no, el enchufe, solo puede alimentar hasta 1800 vatios, y ambas resistencias prendidas nos consumen 1320. Quiere decir que este switch, este enchufe, va a alimentar sin problema a estas dos hornillas, porque no sobrepasa el bateaje de fábrica del enchufe, ¿ok? Y también lo podemos ver por aquí, porque las dos hornillas nos consumen 15 amperios. 15 amperios. Y vimos anteriormente que este enchufe es para 15 amperios. Quiere decir que quedan libres 4 amperios. Por lo tanto, este enchufe no debería calentarse cuando ponemos a funcionar las dos hornillas. O estos datos los podemos sacar para cualquier electrodoméstico. Porque en caso que enchufamos aquí la cocina, una hornilla, y vamos a suponer, por ejemplo, que en vez de una sola hornilla, una sola nos dé 11 amperios. Vamos a suponer una hornilla que calienta mucho, consume mucho. Esta hornilla sola nos da 11 amperios. No hay problema, todavía el enchufe le quedan 4 amperios libres. Pero vamos a suponer que aquí vamos a colocar ahora, enchufar en el mismo momento, enchufamos una plancha. Y la plancha consume 12 amperios. 12 amperios. Entonces tenemos que sumar 11 más 12 nos da 23 amperios. Ya este enchufe va a empezar a derretirse, porque recuerden que él está diseñado para alimentar solamente 15 amperios, pero si enchufamos estos dos aparatos, la suma de ellos nos va a dar 22 o más de 15, pues ya se va a empezar a dañar. Este dato lo necesitamos para poder saber cuántos aparatos podemos enchufar en estos enchufes, y también el grueso del cable. El grueso del cable para estas dos hornillas tiene que ser un cable que aguante el consumo de las dos, ok, tanto esta como de esta. Como son 11 amperios, bueno, buscamos un cable número 14, 12, pero mínimo unos 14, fácilmente nos alimenta esto y no se nos daña. Bueno, espero que este tutorial en cuanto a teoría le pueda servir a la hora de calcular cuánto consume su aparato, para saber el cable
que va a colocar, el enchufe que va a colocar, si va a colocar un enchufe o va a colocar dos. Nunca debemos exceder el amperaje del enchufe porque se nos quema. Puedan suscribirse al canal, compartan el video y nos estamos viendo. Chao.